Muy buenos días, mi nombre es Duván Andrés Zavala Bueno, soy estudiante del sexto trimestre de la carrera de Derecho en la universidad, en la UNI, en convenio con la UTEFA, en la materia Derecho Civil 4, Contratos y Garantías, impartida por la profesora Mayra Maldonado. En el día de hoy les voy a exponer sobre ciertos puntos. Como primer punto tenemos el comodato, el cual también se le llama préstamo gratuito, regulado en Venezuela en el Código Civil desde el artículo 1724 al 1734, donde dispone el artículo 1724 que el comodato o préstamo de uso es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra gratuitamente una cosa para que se sirva de ella por tiempo o para uso determinado, con cargo de restituir la misma cosa. Elementos existenciales o de validez. Tenemos el consentimiento, el objeto, la capacidad, la causa y esos cuatro solamente. Obligaciones para las partes. Para el comodatario, su principal obligación es la de cuidar la cosa en préstamo. Dispone este respecto en el artículo 1726, que dice que el comodatario debe cuidar la cosa en préstamo como un buen padre de familia, y no debe servirse de ella sino para el uso determinado por la convención o, a falta de esta, por la naturaleza de la cosa y de las costumbres del lugar. Para el comodante, obligaciones para el comodante. En principio, el comodante no se obliga a nada por el solo hecho de celebración del contrato. Sin embargo, hechos posteriores a la celebración del comodata pueden crear al comodante las siguientes obligaciones. Obligación de reembolsar, que debe reembolsar al comodatario los gastos que éste puede hacer durante el préstamo siempre que el gasto sea ordinario. Su extinción. El cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1731 del Código Civil. 2. Por la muerte del comodatario. 3. Por la pérdida de la cosa no imputable al comodatario. 4. Por el uso indebido de la cosa. 5. Por la satisfacción de la necesidad. Y 6. Por la resolución o instancia del comodante en su artículo 1731. Como segundo punto tenemos el mutuo, llamado también préstamo de consumo, según el artículo 1735. Es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas con cargos de restituir otras tantas del mismo género y calidad. De acuerdo a esta disposición, el mutuo es el contrato mediante el cual una de las partes entrega se llama mutuario. Sus elementos son el consentimiento, el objeto, la capacidad de las partes, la causa, la legitimación y la entrega. Obligaciones de las partes. Obligación del mutuante. Las obligaciones del mutuante son transmitir el dominio de la cosa mutuada, responder
por los vicios ocultos, tal como lo establece el artículo 1740. Aguardar al término del contrato para pedir las cosas convenidas en el artículo 1741. Obligaciones del mutuario: restituir la cosa prestada y pagar intereses. Su extinción. Número 1. Si el mutuo es gratuito, el mutuante podrá obligarse a recibir la cosa mutuada antes del vencimiento del plazo, porque el plazo beneficia a solo al mutuario. 2. Si ambos contratantes resultan beneficiados por los plazos, el mutuante no está obligado a renunciar a su beneficio. 3. Cuando las partes no han fijado el término, el tribunal puede acordar un plazo para la restitución, tal como se señala en el artículo 1742 del Código Civil. 4. Si se ha convenido que el mutuario pagará cuando pueda o cuando tenga medios, el tribunal fijará un término para el pago según las circunstancias. Y como quinto, este beneficio del término puede perderse conforme al derecho común, según lo establece el artículo 1215 del Código Civil. Como tercer punto tenemos préstamo a interés, el cual es una variedad del mutuo porque presenta mayor importancia en la práctica, de ahí que el legislador dicte normas especiales para dicho contrato. Sus fundamentos. En el Código Civil y en el Código de Comercio venezolano, por lo tanto, vemos que nuestro derecho positivo admite la solicitud y la validez del contrato del préstamo de interés. En cuanto al préstamo civil, el mismo se encuentra estipulado en el artículo 1745 del Código Civil, el cual dispone que se permite estipular intereses por el préstamo de dinero, frutos u otras cosas e inmuebles. Igualmente, en cuanto al préstamo mercantil, establece en el artículo 1529 del Código de Comercio que el préstamo mercantil deberá intereses salvo conversión en contrario. Debe hacerse por escrito la estipulación de un interés distinto del corriente de la plaza y la exonere del interés del deudor. Como cuarto punto tenemos interés convencional. En principio depende de la sola voluntad de las partes, pero la ley ha establecido limitaciones que son de orden público, las cuales se encuentran establecidas en el Código Civil. Pago de intereses. En este tipo de contratos de préstamos se pueden resaltar como número 1. El mutuario está obligado a pagar intereses a la tasa correspondiente, legal o condicional. 2. Son aplicables al préstamo a intereses las normas generales sobre el mutuo respecto al lugar y momento en que se debe cumplir la obligación. 3. Los intereses comiencen a correr y cesan a los términos del contrato, salvo un pacto que se realice. Como quinto punto tenemos contrato de depósito. Se puede decir que el mismo en general es un acto por el cual una persona recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla. Así lo establece el artículo 1749 del Código Civil. Elementos esenciales.
por ser un contrato real, se supone la tradición de la cosa. Al no ser un contrato traslativo, no requiere que los depositantes sean propietarios de la cosa dada. Estos elementos son el consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa. Por su parte, al contrario del depósito, puede ser clasificado en, como número 1, el depósito propiamente dicho, que es un contrato real gratuito por su naturaleza, pero no por su esencia, pues se puede acordar una remuneración a favor del depositario. El voluntario es el que se efectúa por el consentimiento espontáneo del que da y del que recibe la cosa en depósito. El necesario, cuando lo hace una persona urgida por un imprevisto, por un incendio, por una ruina, por saqueo o naufragio. El secuestro, que a diferencia del depósito propiamente dicho, sí es remunerado. El convencional, en el que se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigoso, y el judicial, que se constituye por decreto del juez y no a necesidad de otra persona o de alguna prueba. Obligaciones de las partes. En los contratos de depósito tenemos obligación del depositario, las cuales se pueden reducir a dos, que son la guarda y la restitución de las cosas recibidas en depósito. Obligaciones del depositante son el reembolso de gastos e indemnizar daños. 2. Obligación de retribuir. 3. Por la norma de que en todas las obligaciones del depositario cesan desde que se descubre que es suya la cosa depositada en el artículo 1772, y por las normas arriba indicadas acerca de la constitución del depósito de voluntad en una de las partes. Como sexto punto, y para terminar la exposición, tenemos la donación, que es el contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente una cosa u otro derecho de su patrimonio a otra persona que lo acepta. De acuerdo a este concepto legal, hay una persona que transfiera, que se llama denominado donante, y una que acepta, que se llama donatario. Sus elementos. De igual manera, este contrato de donación tiene una serie de elementos, los cuales son elementos existenciales. Los elementos existenciales son el conocimiento y el objeto. Y los elementos de validez son la capacidad y la forma. Igualmente, el contrato de donación debe estar rodeado de ciertas características estructurales a fin de que surta los efectos legales deseados entre las partes. El artículo 1440 del Código Civil nos señala que el mismo debe ser gratuito y irrevocable, que al principio, ya que por ingratitud puede ser revocada. En cuanto a la clasificación del contrato de donación, se clasifica en la donación pura,
la donación condicional, la donación remuneratoria. 4. La donación con cargo o modo o donación modal. 5. La donación mortis causa. 6. La donación entre cónyuges. Y por último, las donaciones prenunciales, antenunciales por causa de matrimonio o propter nuptias. Sus obligaciones. Por su parte, las partes en el contrato de donación tienen unas ciertas obligaciones, las cuales son obligaciones de donante y de donatario, las cuales son, número 1, el contrato de donación unilateral. El contrato de donación es unilateral, por lo tanto, el donante no está obligado al saneamiento por vicio oculto de la cosa donada, sino al resarcimiento de los daños ocasionales por el donatario. 2. El donante no queda obligado al saneamiento por las cosas robadas, sino ha prometido expresamente en caso de donaciones remuneratorias o que imponga cargos al donatario, queda obligado al saneamiento por extinción. Su forma de donación. Su fundamento legal está contemplado en el artículo 1439 del Código Civil, que dispone que para que sean válidas las donaciones debe hacerse de forma auténtica y del mismo modo debe otorgarse su aceptación. Muchas gracias.